Las piernas y los brazos de Justin Vicky temblaban. Sobre sus hombros, el culturista sostenía una barra que pesaba 210 kilogramos. En las imágenes de la cámara de vigilancia del gimnasio, se puede ver a un colega de Justin intentando ayudarlo a soportar el peso. Sin embargo, en las imágenes, que no puedo mostrarles aquí, se ve cómo Vicky cae, y la barra colosal golpea primero su cuello y luego su cabeza. El culturista sufrió una fractura ósea severa y murió. En este video he reunido 12 historias reales de accidentes mortales que parecen irreales. Descubre dónde puede estar esperándote la muerte. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. En enero de 2015, Denise Antiporek, de 68 años, residente de Miami, decidió relajarse en una sauna de su patio trasero. Unas horas más tarde, su hija Laura notó que su padre había desaparecido. Primero, lo llamó desde la puerta de la sauna, pero no obtuvo respuesta. Al abrir el compartimento de madera, encontró una imagen horrorosa. El cadáver de su padre, quemado hasta convertirse en cenizas. La esposa de Dennis, al llegar, apenas pudo reconocer a su marido. Estaba completamente carbonizado, y había grandes pedazos de piel y sangre en el suelo. Nadie sabía cuántas horas había estado ahí, ni por qué no pudo salir. La familia investigó y descubrió que el temporizador de la sauna estaba defectuoso y mantuvo la puerta cerrada, impidiendo que Denise la abriera desde adentro. Los médicos concluyeron que había muerto por asfixia y sobrecalentamiento. Su familia se estaba preparando para celebrar el cumpleaños de Denise la semana siguiente, pero en su lugar tuvieron que organizar su funeral. ¿Cómo puede uno relajarse en paz después de algo así, si la muerte puede esperar incluso en el descanso? En mayo de 2023, Zachary Porter, de 20 años, llevó a sus amigos a pasear por el lecho del río Turnagain Arm en Alaska. Sin embargo, la pierna de Zachary se quedó atascada en la arena húmeda, y luego el suelo comenzó a succionarlo. Turnagain Arm es conocido por sus temibles lodazales que se vuelven peligrosos durante la marea alta. El lodo se vuelve esponjoso y puede crear un vacío, similar a arenas movedizas. Aunque hay advertencias de peligro a lo largo del río, fue demasiado tarde para Zachary. Luchó desesperadamente por liberarse, pero se hundía cada vez más. Cuando llegaron los rescatistas, ya estaba demasiado profundo para ser salvado, y murió. La devastación de sus amigos fue un testimonio del gran corazón de Zachary. Nunca se sabe cuándo un paseo tranquilo puede convertirse en un viaje al infierno. El 7 de febrero de 2024, en la ciudad portuaria de Poti, en la costa oeste de Georgia, 3 hombres se reunieron para realizar un vuelo récord a bordo del globo aerostático Cameron Z-315. Planeaban cubrir la distancia desde Poti hasta el Parque Nacional Borjomi, unos 400 kilómetros. Misho Beidainvi trabajaba como camarógrafo, mientras que Christoph Sart y Rabas Atawi eran aeronautas Rabas. Además, había ayudado a lograr 3 récords nacionales y era presidente de la Federación Nacional de Aeronáutica de Georgia. Compartía activamente actualizaciones del vuelo en su página de Facebook. Mientras volaban, los 3 hombres tomaron una foto, sin saber que sería la última. Cuando el globo había recorrido 2/3 de su ruta, pasó cerca de una aldea y se enredó en cables eléctricos. En el video se ve cómo el globo explota, se incendia y cae al suelo. Al final, quedó claro que no tenían posibilidades de sobrevivir. Aunque la historia es trágica, hay algo más aterrador en las historias de personas que estuvieron en lugares donde no debían estar. El 11 de mayo de 2013, Liam Manley, un hombre sin hogar, estaba cerca de una tienda en el centro de Cork, Irlanda. Ese día había bebido mucho, lo que provocó que lo echaran del refugio para personas sin hogar. En ese momento, David Olaf se le acercó y lo invitó a su casa para beber. Sin embargo, en el apartamento, los hombres tuvieron una discusión que se tornó violenta. David empujó a Liam por la puerta y lo arrojó hacia el conducto de basura del edificio. Liam, aunque inconsciente, todavía estaba vivo. El conducto estaba diseñado para llevar la basura al sótano, donde un mecanismo de compresión la trituraba. Al día siguiente, un trabajador de mantenimiento, Francis Ford, fue a desatascar el conducto y encontró el cadáver de Liam. La policía, gracias a las cámaras de vigilancia, rápidamente identificó a David, quien fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Liam creyó que había encontrado un nuevo amigo, pero terminó en un trágico accidente en el conducto de basura. El 25 de junio de 2007, la ciudad de Hull, en Yorkshire, sufrió una pequeña inundación. Michael Barnett, en su día libre, fue a la tienda de peces tropicales donde trabajaba para ayudar a proteger el negocio del agua. Mientras cruzaba la calle, el agua fangosa le llegaba hasta las rodillas, y al bajar de la acera algo lo succionó. Michael había pisado un desagüe y una corriente de agua lo arrastró. Quedó atrapado con la pierna rota entre las barras metálicas de la entrada al desagüe. Su jefe, que escuchó sus gritos, llamó al 911 y el rescate fue transmitido en vivo por un canal de televisión local. Tras intentos fallidos de rescatarlo, se decidió que la única forma de salvarlo era amputarle la pierna. Sin embargo, debido al frío y a la dificultad de operar bajo el agua, Michael murió de hipotermia.
La parte más trágica fue que su padre presenció su lenta muerte en vivo. El canal recibió una avalancha de quejas por la transmisión, ya que nadie esperaba que una simple inundación causara una tragedia. El 3 de septiembre de 2018, en una fundición del distrito de Nagpur, Maharashtra, India, un supervisor le hizo una broma desafortunada a su subordinado. En las imágenes de las cámaras de vigilancia, se puede ver a Rakesh Wagmore apuntando con un tubo de aire comprimido hacia Aditya Yadav, quien estaba de espaldas. Rakesh le presionó el tubo contra el recto y soltó una ráfaga de aire comprimido, lo que le causó una grave lesión intestinal a Aditya. Los demás trabajadores ni siquiera prestaron atención mientras él se desplomaba en agonía. Aditya fue trasladado al hospital, donde luchó por su vida durante 15 días antes de fallecer. Tenía solo 18 años. Tras el incidente, Rakesh Wagmore escapó y aún se encuentra en paradero desconocido. En este caso, la imprudencia del supervisor tuvo consecuencias fatales. El 14 de enero de 2020, el ingeniero Louis McFarlane, de 24 años, y 2 compañeros de trabajo de una empresa de monitoreo de ascensores, fueron enviados a una fábrica de yogures en Market Drayton, Shropshire. Estaban reparando un elevador que había estado fuera de servicio durante semanas. Louis subió a la parte superior de la cabina para revisar el mecanismo de apertura de puertas, mientras el elevador estaba en modo de inspección. Sin embargo, debido a un fallo, el ascensor cambió al modo normal y comenzó a descender. Louis cayó en el espacio entre la cabina y el hueco y fue aplastado. Aunque sus compañeros intentaron salvarlo, fue en vano. Louis murió a causa de sus heridas, dejando una lección amarga sobre los riesgos inesperados que pueden ocurrir en el trabajo. En marzo de 2024, Robert Wayne Smith, un agricultor de 94 años, trabajaba con su hijo en la granja familiar en Tabor, Iowa. Mientras transportaban remolques llenos de soja, Robert cayó en uno de los contenedores de almacenamiento, que tenía forma de embudo y se estrechaba hacia el fondo. La soja comenzó a succionarlo, y a pesar de los esfuerzos de su hijo y los rescatistas, Robert murió atrapado en la trampa sin aire. Los accidentes en silos de grano son más comunes de lo que se piensa. Solo en 2021, hubo 29 casos similares, de los cuales 11 resultaron en muertes. Alan Cattle, de 54 años, trabajaba en una fábrica de kayaks en Cheshire, Inglaterra. Durante su turno, entró en un gran horno industrial para raspar plástico derretido. Sin que él lo notara, sus compañeros cerraron el horno y lo encendieron. Alan, atrapado, intentó desesperadamente abrir la puerta, pero el diseño del horno hacía que la puerta se bloqueara automáticamente al activarse. Sus gritos no se escucharon debido al ruido de la fábrica. Cuando finalmente abrieron el horno, Alan ya había muerto por quemaduras. El trabajador que encendió el horno estaba especialmente traumatizado, ya que planeaba casarse con la hija de Alan. Un tribunal imputó a la empresa fabricante y al diseñador del horno, ya que no incluía una salida de emergencia. En New Iberia, Luisiana, el 11 de mayo de 2013, Ned Lee, gerente de un restaurante de comida rápida, desapareció. Su hijo, también empleado, la buscó por todo el local hasta que la encontró en el congelador. Los empleados ya habían advertido sobre el mal funcionamiento de la puerta, que debía abrirse con un destornillador y se bloqueaba fácilmente. Se descubrió que, aunque el congelador tenía una palanca de emergencia, nunca la conectaron a la línea de alarma. Ned Lee murió congelada, un final que pudo haberse evitado con una simple reparación. Por último, en 2019, el videobloguero chino Sun Hu aceptó el desafío de comer 100 pies y geckos venenosos en una transmisión en vivo. Durante el evento, Sun quedó inconsciente y fue encontrado muerto cuando la policía llegó a su casa con la cámara aún encendida. Este tipo de actos extremos muestran cómo algunas personas se ponen en situaciones de riesgo innecesario. ¿Has visto alguna vez a alguien al borde de la muerte en tu vida? Comenta para advertir a otros y no olvides suscribirte al canal para conocer más sobre los peligros inesperados que pueden acechar en la vida cotidiana.